Buenas tardes, compañeros. El día de hoy le voy a hablar de una parte del libro de Sanata de los años 60 y 70 en Latinoamérica, llamado el siglo contrarrevolucionario. La contrarrevolución era un movimiento el que pensaba que la manera de parar la revolución que había pasado en Latinoamérica, empezando con la Revolución Cubana, era una solución drástica y definitiva, tal como era la revolución misma. La Guerra Fría entre Estados Unidos y el Oriente fue lo que le dio un modelo a los gobiernos en Latinoamérica. Por ejemplo, Uruguay y Paraguay fueron los países que tenían como ejemplo constitucional, pero hacían represión contra el pueblo. Estas imágenes pueden mostrar imágenes de la Guerra Fría, donde se puede ver a Tío Sam y el osito representando el área oriental. Y en la parte derecha de la pantalla se puede ver cómo las personas estaban protestando en Nicaragua en el 1979. Y este es el presidente de Paraguay, el cual fue uno de los que formó parte de esa revolución en Paraguay. Ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero fue uno de los líderes de esa revolución. Muchos de los países sufrieron cambios económicos, sociales y a nivel militar, y fiel a la Guerra Fría, como los países de El Salvador y Panamá fueron los que tuvieron este cambio mayor, seguido de Perú, Bolivia y Ecuador. Ellos crearon un sistema autoritario nacional, creando un movimiento populista, usando las Fuerzas Armadas que se adueñaron de los campos y áreas rurales. Mientras en México, la revolución sería liderada por el Partido Revolucionario Independiente, PRI. El autoritarismo más largo en Latinoamérica fue en Brasil, que empezó en el 1964 y terminó en el 1985, liderado por un presidente brasileño, Qualcoat, que se relacionaba mucho con los Estados Unidos y lo catalogaban de yanquista. Juan Francisco Velasco Alvarado fue presidente de Perú durante la revolución durante los años 63-70 y fue uno de los presidentes que hizo la reforma agraria, empresarial, minera y pesquera del país para resurgir económicamente. En el 1973, Juan Domingo Perón ganó las elecciones en Argentina y un año después de ser elegido presidente falleció y su esposa, Isabel Perón, tomó el mando como presidenta, pero lamentablemente no pudo manejar el país y las Fuerzas Armadas tomaron el gobierno otra vez. Otro de las dictaduras o gobiernos de Latinoamérica es la del general Pinochet en Chile en el 1973. Pinochet tenía la ambición de generar una economía más próspera para su país con la ayuda de las Fuerzas Armadas como motor. En los años 60 se cataloga como que fueron unos años menos violentos, pacíficos, que se estaban inclinando más sobre un desarrollo económico, mientras que en los años 70 cambió el panorama y fueron unos años más violentos, con un acercamiento tan grande a la violencia que se catalogaba como terrorismo de Estado, y cambió el sistema económico y se iba inclinando más a un neoliberalismo.
En el 1965, los marines americanos invadieron la República Dominicana. Después que República Dominicana había pasado por la gran dictadura de Trujillo, que finalizó en el 61 con su asesinamiento, las elecciones que se celebraron la ganó el profesor Juan Bosch, que solamente duró 7 meses porque recibió un golpe de estado y fue derrocado del gobierno. En el 1965, en el 1963, perdón, puse 65, la República Dominicana fue invadida bajo las órdenes del presidente Lyndon B. Johnson con los marines americanos. Se dice la invasión del 65 porque en abril se hizo una revolución para sacar a los yanquis de la República Dominicana. Estas son unas de las imágenes que se podían ver a nivel popular en la República Dominicana que decían fuera yanquis. Quisqueya es otro nombre que se le da a la República Dominicana. Y la Constitución del 63 que restablecía la democracia en la República Dominicana. Una de las razones por qué se invadió la República Dominicana por el gobierno de Estados Unidos era porque el profesor Juan Bosch había sido exiliado en Cuba y había desarrollado una relación con Fidel Castro, la cual se relacionaba con el comunismo y que podía expandirse en Latinoamérica debido a su ubicación en el Caribe de dicha isla. Otra de las razones por que se cree que se produjo la invasión fue porque estaban tratando de enmendar el intento fallido de la Bahía de Cochinos en Cuba, dirigida por el presidente Kennedy, para parar el comunismo en Latinoamérica. Mi abuelo se llama Víctor Rodríguez. Él vivió la invasión del 65 y casualmente fue el año en que mi mamá nació. Y le mandé la pregunta y me la enviaron en menos de 5 minutos. Espero que disfruten el video y aprendan un poquito más de la experiencia viva de alguien que vivió este momento tan traumático en la República Dominicana. Tras la invasión de los norteamericanos del 65 y el derrocamiento de Juan Bosch. ¿Y cómo lo recuerdo? Bueno, un momento difícil, pero la invasión del 65 fue por el golpe de estado de Juan Bosch, porque fue un gobierno después de la tragedia de Trujillo, un gobierno completamente democrático, y donde Juan Bosch ganó con una amplia mayoría, con un 70%. Entonces, los militares que derrocaron a Juan Bosch no estaban acostumbrados a ese tipo de democracia. Eran autoritarios, venían de una dictadura muy férrea, muy sanguinaria. Todo el que no estaba de acuerdo con el régimen tenía problemas. Entonces, ahora precisamente yo leyendo un libro ahí respecto a esa consecuencia, y cuando llegó Juan Bosch, el pueblo estaba celebrando con alegría porque primera vez después de esa fecha que se celebraron elecciones completamente democráticas. Juan Bosch ganó con un 60%, el gobierno más puro y más honesto que tuvo el país. Pero esos militares que apoyaban el régimen trujillista no están acostumbrados a ese tipo de democracia.
sino eran autoritarios y criminales, porque ese régimen de Trujillo fue un régimen autoritario y criminal. Todo el que no estaba con su régimen tenía problemas. Pero pasó esa etapa y entonces cuando Juan Bo vino y un hombre que tenía muy democrático, muy respetuoso de las leyes. En conclusión, para generalizar, espero que le haya gustado el video. En conclusión, Latinoamérica pasó por unos grandes cambios de dictaduras, de influencia americana en los gobiernos y el poder militar para manejar el país económicamente y para la presidencia. Y usaban medidas muy violentas si uno estaba en contra de ellos. Para mí el texto fue un poquito confuso al principio, pero después entendí que era como algo cronológico. Pero todo se ligaba a la parte de que querían ligarse o copiar el Estado americano. Copiaban el comportamiento de la Guerra Fría y después el imperialismo influenciaba con esas dictaduras o tratar de romper el comunismo. Entonces todo eso siempre andaba relacionado a los Estados Unidos. Espero que le haya disfrutado la presentación y pasen buenas noches.